continuamos con el tema número 2, relacionado a la estructura del libro de inventarios y balances. Tal como lo mencionaba, el libro de inventarios y balances consta básicamente en la parte de los inventarios de 3 partes. La primera está relacionada a determinar toda la información relacionada al activo de la empresa. El segundo rubro está abocado, designado para detallar la información del pasivo. Y el tercero es el resumen que se debe hacer respecto al activo menos el pasivo, cuyo resultado será el capital. El balance de inventarios, entonces, es la relación que existe entre los activos, los pasivos y el patrimonio, dando como resultado una ecuación. Esa ecuación que el estudiante de contabilidad lo debe llevar siempre en mente, que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. En esta diapositiva, que pueden ustedes apreciar, les presento el proceso contable. ¿Cómo es que fluye la información y dónde se gesta, dónde se inicia las operaciones y finalmente a dónde llegan y en forma de qué? Como ustedes podrán apreciar, las operaciones, cuando una empresa, insisto, inicia sus actividades, primero se registran en el libro de inventarios y balances. Luego de haber registrado la información en este libro, pasará al libro diario. Una vez que ya haya iniciado sus actividades esta empresa, naturalmente habrá compras, realizará ventas, habrá pagos, habrá cobros, y todos ellos se van a consolidar, se van a centralizar en el libro diario. Luego de este, será trasladada esa información al libro mayor, a efectos de posteriormente preparar la hoja de trabajo, el tan conocido balance de comprobación. De esta hoja de trabajo, llamado balance de comprobación, se pueden elaborar los 4 estados financieros que a la fecha existen, tales como el estado de situación financiera, el estado de resultados integrales, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo. Entonces, su origen de estos estados financieros está allá en el libro de inventarios y balances, cuando recién una empresa inicia sus actividades. Este libro, habíamos mencionado que es un libro obligatorio de foliación simple, dice, y además que debe ser
antes de usarse debidamente legalizado. Y acá tenemos como ejemplo cuál es el modelo y la forma de un libro legalizado. ¿A qué llamamos nosotros libro de foliación simple? Noten ustedes en este material, se dice que es foliación simple porque cada folio tiene un número distinto al otro. En este caso presento el folio número 2 y la siguiente es el folio número 3. En una hoja entonces tenemos dos folios, folio número 1, folio número 2, en la siguiente será folio número 3, folio número 4. La estructura para determinar el inventario, empezaremos discriminando ese rubro del activo, y el activo estará compuesto por el dinero, por las cuentas por cobrar, por las cuentas por cobrar comerciales, cuentas por cobrar al personal, por las mercaderías, por los edificios, por los vehículos que tengan la empresa, es decir, por todo aquel bien y derecho que le pertenece a la empresa y que además sea sujeto de valoración, de asignar un valor. Entonces, solo así podré determinar cuál es mi total del activo. Para determinar el total de mi pasivo, si la empresa, ojo, que lo pongo en condicional, si la empresa inicia sus actividades, el pasivo será 0. Y el resumen será el total del activo, que ya tengo determinado en una cierta cantidad, menos el total del pasivo. Y si el pasivo es 0, entonces el capital inicial de la empresa es igual al total del activo. Luego, se hace, conforme se presenta en este material, la fecha y firman, por un lado, el gerente general de la empresa y posteriormente el contador de la empresa. Ese es el diseño, el formato del inventario, del libro de inventarios inicial. Pero esta información del inventario inicial lo tengo que plasmar en un balance del inventario inicial. Y de la misma forma, tendré que clasificar al activo, como ya lo tengo discriminado en el inventario. El pasivo sigue siendo 0. Y en vez de haber un tercer rubro que se llame resumen, así como en el inventario, en el balance se llama patrimonio. Y en el patrimonio recién aparece el capital inicial. Otra vez, comparo mi total activo igual al pasivo más el patrimonio. Pero si mi patrimonio si mi pasivo es 0, entonces el activo va a ser igual al patrimonio o, en estos casos, al capital inicial. Y así como hacíamos en el libro en el inventario, también se consigna la fecha y la firma del gerente general y del contador de la empresa. Entonces, habremos podido apreciar que los formatos estándar de este libro no son sino elementos que nos sirven
para dosificar de información debidamente preparada, debidamente clasificada, debidamente ordenada a efectos de determinar cada uno de estos conceptos o rubros, tanto del balance o de los inventarios. Pero claro, esto es cuando una empresa recién inicia sus actividades. Al inicio de las actividades mencionaba que el pasivo frecuentemente es cero. Pero ¿qué ocurre al cierre del ejercicio? Al cierre del ejercicio, tal como vimos en el proceso contable, la empresa habrá realizado una serie de operaciones y productos de ella habrá generado más activos o, en su caso, habrán aparecido las obligaciones por pagar, habrán aparecido los pasivos. Entonces, es el momento de también hacer el inventario de esta parte de obligaciones por pagar. Y de igual modo habrá que consignarlos en el inventario inicial o inventario final del periodo y además consignarlos también en el balance de cierre del periodo. Porque como ustedes estarán intuyendo, el inventario es el soporte del balance general. Porque a cada inventario se le hace su respectivo balance. Al inventario inicial le tengo que hacer su balance de inventario inicial. Al inventario final, tanto de activos, pasivos como patrimonio, le tengo que elaborar su respectivo balance del inventario final. Y así, las empresas transcurren en el tiempo y este libro, naturalmente, asume una importancia. Sobre todo, cuando hay que verificar datos, hay que hacer cruce de información. No sería nada raro de empezar a precisar algunos aspectos importantes respecto a este libro. A ver, si al cierre del ejercicio tengo un saldo por cobrar, por ejemplo, de 100.000, ¿no es cierto que al inicio del siguiente ejercicio ese monto por cobrar es el mismo? Entonces termino con una conclusión. Los saldos finales de un periodo son iguales a los saldos iniciales del siguiente periodo. Entonces, cuando yo haga mi inventario final de un periodo y su respectivo balance del inventario final, serán exactamente iguales al inventario inicial del siguiente periodo y naturalmente ese balance inicial del siguiente periodo será igual al balance del inventario final del periodo anterior.